En nuestras manos está la suerte de la gente. Ese es un drama del abogado penalista, juez, fiscal o defensor. En Ministerio Público en México también, ¿cierto? Ya se le dice fiscal. Ya se dice fiscal. Porque Ministerio Público es como la denominación más genérica, solo que aquí Ministerio Público es por ahí otro personaje que interviene en la actuación. No lo digo peyorativamente. Cumple un rol que cuando se hace, no, cuando se hace bien es tremendamente importante. Bueno, eso ya son. Bien, yo les voy a pasar un caso y ustedes van a hacer el rol de defensores. Y ya les voy a decir qué hacemos. ¿Ah? Bien, con seguridad, qué bien. Vamos a leer únicamente la acusación, por favor. En la acusación ustedes van a identificar qué de esos son hechos jurídicamente relevantes, qué de esos hechos indicadores, qué medios de prueba y qué ninguna de las anteriores. Y luego van a generar la hipótesis que debió haberse planteado si la Fiscalía hubiese hecho bien su trabajo. Partamos de la base de que el trabajo no estuvo bien hecho. Este caso se resolvió en la Corte en el 2016 o 17 y es una sentencia muy importante en lo que tiene que ver con el concepto de hechos jurídicamente relevantes, hechos indicadores, medios de prueba y cómo se hace toda esta valoración de las hipótesis. Esta y otra decisión que se emitió el año pasado, tremendamente importante en esta materia, en lo que atañe al desarrollo por parte de la Corte Suprema en Colombia. Yo, si están interesados, con mucho gusto las hago llegar. Muy bien, vamos a revisar, por favor. Bueno, como defensores seguramente ustedes deben hallar la pregunta o las preguntas que moverían el caso. Es decir, yo con estas preguntas sé si tengo posibilidad o no de llevar este asunto a un juicio, o si mejor le digo a la cliente, pues lo mejor es que busque un arreglo con la fiscalía. Bueno, vamos a solucionar este caso entre todos y así vamos. No, es que el trabajo colaborativo es tremendamente importante, sobre todo entre grupos tan heterogéneos, porque siempre vamos a aprender algo de la persona que tenemos al lado, con toda seguridad. Muy bien. La Fiscalía, ¿qué fue lo que planteó sobre la responsabilidad de Eva Lucy? ¿Autora? ¿Seguros? ¿Coautora? Sobre la, según lo que yo entiendo y lo que dice ahí, es autora de tener de la tenencia de una sustancia estupefaciente superior a 5 kilos, pero en el dictamen solamente nos dicen cuánto pesó, más no dicen a qué sustancia hace referencia, si es coca. Sí, dice características similares, pero no confirman de qué es a base. Bueno, ¿qué problemas tiene la acusación? ¿Ustedes qué detectan en esa acusación? Está tal cual, esa es una transcripción, ¿no? Entonces, primero, no es posible que a la acusación se lleve una transcripción de los informes iniciales. Eso ya de entrada, eso genera bastante sospecha, porque hemos visto cómo se van depurando las hipótesis, ¿no? Las hipótesis de los que generan los policías, hay que pasarlos por una norma, y la norma, con una vez bien estructurado, nos indica qué constataciones hay que hacer, bien para confirmar la hipótesis o para descartarla, que son hipótesis. Entonces, ¿qué otro asunto ven ustedes en esa acusación? No hace referencia a las armas encontradas, solamente le hacen el estudio. Mencionan unas armas ahí. Le hacen el estudio, pero no las incluyen en la acusación. Ajá. Solamente las dejan mencionadas. Las enuncian. Entonces ahí mencionan una droga, mencionan unas armas. ¿Qué más advierten en esa acusación? Simplemente no dicen quién es Eva, ¿no? Su personalidad dentro. No dicen, mire, no tanto eso.
no se especifica qué es lo que la señora hizo. ¿Cuál fue su acción o su omisión? Porque fíjese algo, esta decisión, cuando ustedes la lean, los que deseen, van a notar que la Corte ahí aprovechó para desarrollar una cantidad de cosas, entre ellas la situación de los familiares frente a los delitos de sus parientes, valga la redundancia. ¿Qué pasa con el padre cuyo hijo es un sicario y guarda las armas allá en la casa? ¿Es responsable penalmente o habría que establecer qué para que pudiésemos tener una hipótesis de responsabilidad de los padres? Porque es que acá la noticia criminal lo que dice es que Nelson almacena drogas y armas en la casa donde habita con su esposa. Pero exactamente, pero es que la esposa por vivir allá en sí mismo eso no implica responsabilidad penal, porque si no habría que retroceder muchísimos años para uno establecer responsabilidad como en bloque familiar. Bien complejo eso, ¿no? Pero entonces, lo principal es que no se especifica la conducta, pero además, ¿se incluyen o no se incluyen medios de prueba en la acusación? Claro, porque por ejemplo se habla de un informante, se habla de informes de laboratorio, no sé si, no recuerdo bien, en fin. Entonces, este caso es una muestra de aquellas acusaciones que contienen una cantidad de asuntos inconvenientes o impertinentes, pero no consagra una verdadera hipótesis de hechos jurídicamente relevantes. Desde la acusación usted no puede entender de qué están acusando a la señora, porque uno podría entender, bueno, quizás la están acusando de que ella también almacena drogas, pero fíjese que eso no lo están diciendo ahí. O quizás es que encubre la labor de su compañero sentimental. O solamente la estamos procesando por ser la esposa o por vivir en esa casa, no se entiende. Cuando se plantea una acusación así, ¿qué creen ustedes que pasó con ese proceso? ¿En qué creen que terminó el proceso? En absolución. Es que eso no tendría ningún futuro. Y si no se hubiese absuelto, como mínimo habría lugar a una nulidad. ¿Por qué? Por indeterminación de la acusación. Lo que pasa es que la Corte colombiana se ha movido bastante a la idea de que, y parece que lo más justo, que siempre que haya lugar a la absolución, eso prima sobre la nulidad. Hubo un tiempo donde siempre se planteaba primero la nulidad como principal y la absolución como algo secundario. No. Si hay lugar a absolver, eso mata la posibilidad de anular. Es lo más justo. Porque si se anula, es darle al Estado una nueva oportunidad de que recomponga y expone 2 veces al ciudadano a ser enjuiciado. Entonces, estos casos se están resolviendo por la ruta de la absolución. ¿Okay? Entonces, poco de hechos jurídicamente relevantes, mucho de cosas que no son hechos jurídicamente relevantes. Si fuese una hipótesis de coautoría, ¿qué tendría que haber incluido la hipótesis? Entonces tendríamos que haber ido por allá al artículo 29, en su inciso segundo, o numeral, no recuerdo, creo que es el inciso, y haber planteado que Eva Lucy y Nelson acordaron almacenar en su residencia base de coca, fue lo que al final del tiempo encontraron, ¿no? Base de coca en una cantidad significativa, eran como 200 kilos, era mucho. Y tendría que explicarse cómo dividieron el trabajo, qué le correspondía a Eva Lucy, qué le correspondía a Nelson, etcétera, etcétera, lo que nunca se hizo. ¿Cuál era la pregunta que desde la defensa movía este caso? Que uno diga, bueno, yo aquí este asunto, lo que mueve la posibilidad de absolución es, ¿cuál interrogante? La conducta, está bien. Pero bueno, es que no sabemos, no está imputada, pero usted lo que quiere es una absolución. Entonces, no quiere que anulen, porque anular implica repetir, ¿no? Y quizás cuando se repita, pues la fiscalía corrija todas las cosas que no hizo bien y la persona puede terminar condenada al final del tiempo, ¿no?
Pero usted quiere, no, yo lo que quiero es la absolución. ¿Cuál es la pregunta? ¿Ah? Dolo. Muy bien. El dolo. Y la pregunta concreta del dolo, porque el dolo es una categoría jurídica, pero tradúzcamelo en el mundo de los hechos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Sabía Eva Lucy Muñoz que en su residencia se almacenaba droga? ¿Está de acuerdo con eso? ¿Qué es la pregunta? Esa pregunta tiene una trampa tenaz. Pues de pronto ya porque ya podía saber, pero no sabía qué Bien. era eso. ¿O sabía qué era eso? Es que hay que tener mucho cuidado cuando los delitos ocurren en la residencia donde habita una familia. Es porque usted no puede confundir el encubrimiento, que no es punible en tratándose de familiares, o por lo menos la omisión de denunciar, no es punible en tratándose de familiares, con la participación activa. Y es acá, este era uno de los asuntos que tenía este caso que propició el error que dio lugar a la condena de esta señora. Porque si uno se pregunta si ella sabía que almacenaban droga, es quizás fácil responder que sí. ¿Sabe por qué? Porque es que no se van guardando 200 kilos de coca en tu casa sin que no te enteres. Ojo que eso es muy distinto. Es muy distinto. Entonces, una cosa es que Eva Lucy sabía y no denunció. Y otra cosa es que Eva Lucy participó. Por eso, cuando en el fallo condenatorio se hace tanto énfasis en que ella conocía, ahí se está gestando un error o un posible error. Porque ese conocimiento abre hipótesis que no conducen necesariamente a la responsabilidad. Y una de ellas es que conocía y no denunció. Pero como la Constitución te exonera de denunciar a tus familiares más cercanos, luego entonces esto no es punible. Tiene como su salecita, tienen sus sal los casos penales, ¿no? Entonces, acá lo que habría que establecer es si ella participaba de ese almacenamiento de droga. Porque si solamente demostramos que sabía, lo que no era tan difícil, insisto, no estamos todavía ante una hipótesis de responsabilidad penal. Por eso cuando ustedes lean la sentencia, la Corte lo que dijo es, los padres del sicario que guarda el arma en la casa, es factible que conozcan, sepan que esa arma está ahí y que es un arma utilizada para causar la muerte. Ahora la pregunta es, ¿eso los hace penalmente responsables? Puede haber lugar a censuras éticas. Puede que usted diga, hombre, pero es que fíjese que usted se está quedando callado. Pero acá nos estamos moviendo en las categorías jurídicas y punto. ¿Ok? Entonces, acá la defensa pudo haber planteado hipótesis alternativas, que es una categoría muy importante en el contexto de la duda razonable. La Corte colombiana ha dicho, mire, el concepto de duda razonable es muy cuestionado por abstracto. Eso es tan abstracto que es difícil como de aterrizar en los casos concretos. Pero, por lo menos acá la jurisprudencia ha dicho, cuando la defensa demuestra que hay hipótesis alternativas verdaderamente plausibles, esos son casos de duda razonable. Luego, si la defensa dice, es que esto genera una hipótesis alternativa de que ella sabía, pero no está obligada a declarar, esto es duda razonable. Y si tenemos la hipótesis de que ella no sabía, pues obviamente esto genera duda razonable, siempre y cuando la hipótesis sea verdaderamente plausible, que tenga un soporte suficiente. ¿Me hago entender? Entonces, mientras la Fiscalía debe demostrar
su hipótesis, la hipótesis de la acusación, más allá de duda razonable, y esto es algo que aprendió la Corte o que corrigió en su momento, la defensa no tiene que demostrar en el mismo nivel la hipótesis alternativa. A la defensa le basta con demostrar que la hipótesis alternativa es verdaderamente plausible, que tiene soporte, más no que tiene ese nivel de demostración tan alto que se le exige al fiscal. ¿Me hago entender? Mire, se lo voy a resumir con un caso que es el más reciente de la Corte, por lo menos que yo conozca, frente a este tema. El caso ocurre acá en Bogotá y es el siguiente. Dos policías fueron atacados por unos sujetos que se transportaban en una motocicleta. Y eso generó que los policías se alteraran, obviamente, estuvieran alertas, estuvieran montando operativos, etcétera, etcétera. Dentro de esos operativos le hacen una requisa a un taxi. En el taxi van 5 personas. El conductor, un menor de edad y 3 adultos. Se bajan del carro y encuentran un bolso. Y el bolso lo abren y tiene una subametralladora con silenciador. ¿Grave o no? Les incautan además unos teléfonos celulares. Sus teléfonos celulares. Hipótesis de entrada. ¿Cuáles eran las hipótesis que ahí se avisoraban? Iban 5 en el taxi. Hipótesis. Hipótesis 1, los 5. Hipótesis 2, pues 4. O era solamente de uno de ellos, etcétera, etcétera. El menor de edad sale para infancia y adolescencia y eso se surte por un trámite distinto. Entonces nos quedan acá los adultos y el conductor del taxi. A lo largo del proceso se demuestra que el conductor del taxi simplemente tomó una carrera común y corriente, luego nos quedan 3. Bien, nos quedan los 3 de atrás. Entonces acá es muy interesante porque tenemos a 3 personas, tenemos un bolso con un arma y aquí surgen, ¿cuál es la hipótesis de la fiscalía? La hipótesis de la fiscalía, los 3. ¿Qué planteó la defensa? La defensa planteó que era igualmente no, era plausible que eso fuera únicamente de A, o que fuera de B, o que fuera de C. La persona que fue en casación es este. Entonces, fíjese algo, mientras la fiscalía tendría, para la condena, tendría que demostrar más allá de duda razonable que los 3 fueron, a la defensa le bastaba con demostrar que era razonable, que era plausible, que eso fuera de alguno de ellos. Es decir, tiene un estándar menor. Y esto es muy importante en el proceso penal, identificar los estándares de prueba, porque no puede ser que la defensa para la hipótesis alternativa tenga el mismo nivel de exigencia que tiene el fiscal. Ahora, no se trata de que cualquier hipótesis de la defensa pueda tenerse como duda razonable. Deben ser, la fórmula que se ha utilizado es hipótesis alternativas verdaderamente plausibles. Pero se aclaró, en principio se dijo que tenían que ser hipótesis del mismo nivel de la fiscalía. No, señor. Tienen menos exigencia, lo importante es que sean hipótesis razonables. Entonces fíjese que mientras la fiscalía propone una hipótesis con una carga probatoria bastante fuerte, la defensa tiene una cantidad de posibilidades porque puede derruir y concentrarse solo en atacar la hipótesis de la fiscalía, pero también puede inclinarse por proponer hipótesis alternativas plausibles. Yo les voy a mandar, si les parece, una decisión donde se explicó por qué la hipótesis alternativa no era plausible
y otra donde se dijo por qué las hipótesis alternativas eran plausibles y se resolvió. Este es un terreno bastante peligroso y hay que tratar como de objetivar estas cosas para que sean controlables, porque eso no puede depender del capricho del juzgador. Eso es un mal sistema. Un sistema que dependa del genio, de la inclinación ideológica. En verdad esto tiene que ser controlable y eso hace que las decisiones judiciales deben ser más o menos predecibles. ¿Ok? Vamos. Bien, ¿ustedes qué concluyen de eso que hemos trabajado hoy? ¿Cuáles son sus conclusiones? ¿O no concluimos? Al tomar un caso, tiene que ser el caso de la defensa, porque es uno muy cuidadoso. O la fiscalía, ¿no? Pero sí, El cualquiera. claro, muy cuidadoso para identificar casualmente lo que se ha visto. Hechos únicamente relevantes, hechos indicadores, y poder analizar qué hipótesis. El concepto de hipótesis, tremendamente importante. Y, y la diferencia entre hipótesis e hipótesis de hechos jurídicamente relevantes son dos cosas distintas, que están como en la secuencia de la actuación penal y hay que identificar cuándo se genera la una, cuándo se genera la otra y cuáles son las metodologías. ¿Qué más concluyen ustedes de esto desde su práctica, desde su experiencia o desde su formación como estudiantes, los que están haciendo judicatura? Hay que tener claro los conceptos, que si uno no tiene claro qué es tal concepto, puede estar hilando muy directo en que se va a caer. Si uno no tiene claro de qué es un coautor, qué es un cómplice. Es que si uno no tiene claro que es un autor o un cómplice, simple y llanamente no está participando como penalista. Está haciendo cualquier cosa menos ser penalista. Y ahí sí es como el cirujano que entra al quirófano sin ser cirujano. Claro, lo que estás poniendo en riesgo a las personas que dependen de usted, ¿no? Yo tengo una pregunta. Señor. Por ejemplo, en el ámbito de ley 600, cuando se puede llegar a dar la apertura y la instrucción con fundamento en hechos, ¿qué? Indicadores. Indicadores. En indicios, lo que llamamos indicios, sí. O sea, Sí. a partir de un hecho indicador puedo hacer la apertura y la instrucción. Sin ninguna duda. Es que en ocasiones los hechos indicadores son más fuertes que la prueba directa. Por ejemplo, en una investigación por acceso carnal con menor de 14 años, uno de los asuntos que hay que probar es que la niña fue accedida carnalmente, ¿cierto? Y resulta que el hecho indicador que tenemos es que la niña está en embarazo. Ese hecho indicador es bastante fuerte de que ha sido accedida carnalmente, porque uno puede decir que casi siempre que una mujer está en embarazo es porque ha sido accedida carnalmente, salvo la inseminación artificial. Entonces, fíjese que lo de los hechos indicadores en ocasiones pueden ser más confiables que un testimonio. O por ejemplo, cuando le encuentran sangre de la víctima y eso lo puedes concatenar con otros hechos indicadores. Uno de los casos que les voy a mandar ocurrió aquí eso es de Tocancipá, que es acá en las afueras de Bogotá. Y es un muchacho, tenía una novia de esas de toda la vida. Y rompieron la relación por un tiempo. Él, entre tanto, se consiguió otra noviecita aquí en Bogotá. La sardina se enamoró mucho de él y quedó en embarazo. Y la pugna estaba en que él no quería que tuviera el hijo y ella dijo, no, yo tengo mi hijo, acomodé el lugar. Entonces, un domingo, la niña se va para Tocancipá a visitarlo y está departiendo con la familia, se van todos los familiares y quedan ellos dos. Hecho indicador, la última persona que se sabe tuvo contacto con ella fue él, pero eso no sería suficiente, ¿no? El cadáver aparece como 4 meses después en un despoblado de Tocancipá. Pero la fiscal, bueno, el otro hecho indicador es que él tenía un móvil para matarla. ¿Cuál era el móvil? Que no quería porque le iba a arruinar la vida y parece ser que es porque la otra relación ya estaba tomando otra vez su curso. De hecho, hay quienes sostienen que la novia de todo el tiempo tuvo algo que ver en ese caso, pero eso nunca se probó. Bien. ¿Qué se probó? Que el día en que ella murió, el hombre se montó a un autobús que venía de Tocancipá a la ciudad de Bogotá
montó las pertenencias de la víctima al bus y se bajó a las 2 cuadras. ¿Qué quería? ¿Qué quería? Que no encontraran las pertenencias. No, él quería que las encontraran. Si hubiese querido que no las encontraran, las tiraba por allá en el bosque o las enterraba. ¿Qué era lo que él quería? Bien, sacar a la persona de Tocancipá, porque eso lo separaba de... Y fíjese que ese dato era bastante fuerte, porque ¿qué otra explicación podría tener que él tuviese las pertenencias a una persona que se sabe murió ese día y que las hubiese montado el autobús? Bueno, el hecho es que por la convergencia de todos esos hechos indicadores, al final del tiempo se concluyó que él fue. Eso puede ser más confiable que un testimonio como cuando son testimonios de copartícipes que están declarando por beneficios. Esos testimonios generan mucha desconfianza. Tienes 50 años encima de cárcel y la fiscalía te ha dicho, yo le voy a dar un beneficio, y en ocasiones son beneficios muy trascendentes si usted declara en contra de esos testimonios. Fíjese, es prueba directa, puede que un testigo de ese diga, sí, yo lo vi disparando, pero ese testimonio te puede generar más desconfianza que cierta prueba indiciaria, aunque los indicios también tienen soporte en testimonios y en otras cosas. No sé si me hago entender lo que le estoy queriendo decir. Entonces, cuando usted pregunta, ¿puede estructurarse una acusación a partir de hechos indicadores? Es que en ocasiones los hechos indicadores son más fuertes que tuviésemos un testimonio que hubiese visto cometer el homicidio. ¿Por qué? Porque en ocasiones son hechos que tienen fuentes probatorias distintas, porque por su convergencia y concordancia esto es tan fuerte que va a ser difícil encontrar una hipótesis alternativa, etcétera, etcétera. Entonces, claro, se puede sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ahora, uno siempre que tome un caso penal debe partir de lo siguiente. Pueden cometerse errores en el ámbito penal. ¿Entonces qué piensan? Mire, eso no lo duden ni un segundo. De hecho, el mismo ordenamiento tiene dispositivos para corregirlos. Por ejemplo, la acción de revisión. La acción de revisión implica la aceptación de que pueden cometer errores. No, claro, esto es falible. Entonces, cuando uno entiende que esto es falible, también comprende el cuidado con el que hay que trabajar esto, porque le puedes arruinar la vida a una persona de la peor manera. Es decir, meter a alguien a la cárcel injustamente es peor que causarle una lesión. O sea, de verdad que mucha gente preferiría, pégame la puñaladita, pero es que eso yo sé que lo cosen pero la cárcel es una cosa seria, seria, seria. Entonces, estos seminarios también siempre son un llamado de atención para que los que nos osamos meternos en el mundo de juzgar personas, sea cual sea nuestro rol, lo tomemos con toda la seriedad que amerita, porque de verdad que esto arruina vidas y se ha demostrado la cantidad de errores que en esto se cometen. De hecho, yo no sé si ustedes han leído la cantidad de informes que hay sobre las condenas injustas en Estados Unidos, y eso logró establecerse gracias al desarrollo de las pruebas de ADN. Entonces hay organizaciones que se han ocupado de estudiar cómo se condenó injustamente una cantidad de personas, incluso a pena de muerte. Entonces, sí, claro, después claro, eso ya no tiene reversa, pero déjeme decirle que incluso donde no hay pena de muerte, como en Colombia, tener a alguien en la cárcel de un día para arriba o de media hora para arriba es tremendamente complejo, y no sé cómo será el sistema carcelario en México, pero uno asume que debe ser tremendamente caótico también, es decir, hacinamiento y vas a una cárcel no solo a descontar una pena, sino a que tus derechos se vean realmente reducidos. Entonces, todo esto tiene como objetivo el lograr que nosotros tengamos un proceso controlable. Esa es la palabra que a mí más me gusta. Cuando yo digo, es que usted evalúe, usted participó en esa conducta, todas esas conclusiones sean controlables. Y eso requiere que las hipótesis sean bien estructuradas, que el tema de prueba esté bien definido, y ya lo que es el manejo de la prueba, que espero nos encontremos luego en lo que a mí corresponde y podamos hablar ya del problema de la prueba de referencia, el problema de la prueba pericial, el problema de la autenticación de documentos, que es el tema que correspondería luego. ¿Inquietudes? ¿No? Bueno, no mala vez. Sí, pueden quedar inquietudes. Yo tengo una pregunta. De lo que hemos visto acá de esta problemática, ¿cómo está México con eso? Bueno, más
Ah, ok, sí. integrarse. Y el tema de la prueba, por decir, hay mucha, no, bueno, mi hermano fue juez penal, Ajá. juez mercantil, y yo a veces le preguntaba a él dudas, y me decía con mucha confianza, me dice, ¿sabes qué? Es que estamos aprendiendo no me ha pasado, o sea, no sé cómo voy a reaccionar cuando me Van pase. aprendiendo sobre la marcha. Y yo creo que así está México, porque de hecho no hay jurisprudencia sobre el nuevo sistema. ¿Por qué? Pues porque no ha visto ni siquiera resoluciones que hayan llegado a eso. Entonces yo creo que cada juez está resolviendo con mucho sentimiento más Muy intuitivamente. que agarrando. Creo que eso es uno de los problemas de la misma prueba. Se está valorando o como sienten o como era el inquisitivo. Ah, ok. Ah, pero y eso es una de las cosas que es difícil de romper. Es decir, cómo olvidar la lupa de un sistema tan distinto, un sistema marcado por la permanencia de la prueba, y cómo darle una lectura distinta a un sistema que se caracteriza por su práctica en juicio. Eso les va a generar, por lo menos acá ha generado tremenda dificultad. E incluso jueces muy juiciosos, después de 10 años, siguen todavía con mucho apego a ese sistema anterior. Y es razonable porque con ese sistema se estudió y con ese sistema se ejerció durante mucho tiempo. Y había una zona de confort y los seres humanos solemos buscar la zona de confort. Bueno, estimados amigos, me gusta mucho haberlos saludado. Espero que esto les sea de alguna utilidad y nos estaremos viendo más adelante seguramente.